Bueno, vamos a hablar de la ecografía del primer trimestre. Ya estamos finalizando, vamos a hablar del embarazo gemelar. En esta oportunidad desglosaremos todos los conceptos con respecto a la psicosidad, anionicidad, corionicidad. Seguimos guiándonos por las pautas de ISUOP. Esto nos va a ayudar a diferenciar cuando un embarazo es monocorial o bicorial, que es muy importante en los embarazos gemelares, el tipo de placenta. Los embarazos gemelares que generan más morbilidad son los embarazos gemelares bicoriales, bicigotos, biamnióticos, en los cuales existen los problemas de comunicaciones arteriovenosas y venovenosas que pueden determinar una carga vascular diferente en cada uno de los embarazos, predisponiendo a los problemas como los síndromes de transfusión o de desbalance de la carga vascular en cada uno de los gemelos, que puede llevar a ciertas patologías, como veremos más adelante. Dentro de las generalidades sabemos que el embarazo gemelar es menos frecuente, se dice que es 1 de cada 80 embarazos, que la mortalidad perinatal está de 5 veces incrementada, igualmente la morbilidad, podemos tener más prematurez, más malformaciones fetales, más abortos, que los gemelos monocigotos, que vienen de un solo óvulo y un solo espermatozoide, 1 por 250 nacidos vivos, que los dicigotos son la mayoría de gemelos y son los que tienen mejor pronóstico, porque tienen 2 placentas. Y bueno, aquí podemos ver un embarazo gemelar dicigoto. Siempre el dicigoto va a formar 2 sacos y 2 placentas, mientras que el monocigoto, que viene de un solo óvulo y un solo espermatozoide, puede formar 2 sacos, 2 placentas, 2 sacos, 1 placenta, una placenta, un solo saco, pues al final pueden estar unidos. Tiene las 2 variables, ¿ves? Entonces tenemos un solo huevo, se divide en 2. En el periodo, si la división ocurre antes de que, en el periodo de mórula, sea antes del tercer día, va a dar un embarazo muy similar al dicigoto. Entonces tendríamos un monocigoto que tendría 2 placentas y 2 sacos. Pero si ocurre entre el cuarto y octavo día, como vemos acá, vamos a tener un embarazo gemelar, si la división ocurre entre el cuarto y octavo día, que va a tener una placenta y 2 sacos. Aquí es una sola placenta, sería monocorial biamniótico. Si la división ocurre entre el día 8 y el día 13, vamos a tener una sola placenta, un solo saco, y si ocurre después del día 13 de la fecundación, vamos a tener los gemelos siameses. Entonces tenemos 3 posibilidades. Podemos tener bicorial biamniótico, que podría ser, según lo que vimos, tanto monocigoto como bicigoto. El bicorial va a tener 2 placentas y va a ser biamniótico porque va a tener 2 sacos. El monocorial biamniótico siempre es monocigoto, siempre que hay una sola placenta es monocigoto. Siempre van a tener el mismo sexo, van a tener una sola placenta y van a tener 2 sacos. Y el monocorial biamniótico, un solo saco un solo saco, y monocorial monoamniótico es el que tiene un solo saco y una sola placenta. Que aquí vamos a tener estas 2 posibilidades, que estén separados, que estén unidos en forma de gemelos, ¿no? Entonces uno puede reconocerlos por la ecografía, cuando un embarazo tiene 2 placentas, o sea que es bicorial, o cuando tiene una sola placenta y 2 sacos, que es el monocorial biamniótico. Es muy importante porque eso va a determinar pronóstico también, ¿no? Por lo menos aquí vemos que hay 2 placentas y que hay una sola placenta. ¿Qué es la diferencia? Fíjense que aquí la placenta está paralela al transductor, pero tiene este pico, tiene el signo del pico. Y la membrana que divide los 2 sacos es mucho más gruesa. Entonces tiene el signo de pico, signo de lambda se llama, ¿ves? Este piquito que ven acá. Mientras que este no tiene pico, ¿verdad? Tiene el signo del pico negativo. El ángulo acá, que divide los 2 sacos, es delgado, histológicamente tiene 2 hojas, eso no lo ve uno por eco, pero sí lo puede sospechar por el grosor y porque, bueno, el que tiene el ángulo más grueso también va a tener el signo del pico. De acuerdo a la corionicidad y cigosidad, es muy importante determinarla porque es el paso más importante en el manejo del embarazo múltiple. Nosotros no vamos a ver igual un embarazo que tenga 2 placentas a aquellos que tienen una placenta y 2 sacos.
tiene mayor monitorización el que tiene una sola placenta. El monoamniótico monocorial tiene una alta mortalidad. El monocorial biamniótico también tiene signo de lambda negativo, signo del pico negativo. El bicoral biamniótico que tiene el signo de lambda positivo o el signo del pico apenas el 9%. Recordar que siempre todos los embarazos que tienen son monocoriales son monocigotos. Y que el bicigoto va a ser la fecundación de 2 óvulos y por 2 espermatozoides. O un solo óvulo monocigoto que se divide en los primeros 4 días de la fecundación y siempre van a tener el mismo sexo. Ustedes fíjense bien, cuando uno ve aquí, ve 2 sacos, claro, este está vacío porque el otro embrión estaba en otro plano de visión. Sin embargo, vemos que tiene este piquito aquí. Entonces ya uno ahí establece que tiene el signo del pico positivo, el signo del lambda positivo, y que se trata de un embarazo de 2 placentas. Aquí hay 2 placentas y hay 2 sacos, bicorial biamniótico. ¿Okay? Fíjense acá. Aquí también tenemos embarazo gemelar, pero el signo del pico está negativo. Y aquí el signo del pico está positivo. Entonces este sería bicorial, biamniótico y el otro sería monocorial, biamniótico. De acuerdo a eso es muy importante porque fíjense, los que tienen problemas, por ejemplo, del síndrome de TRAP o de transfusión intergemelar, son aquellos embarazos que van a tener una sola placenta. Entonces vamos a tener un feto que va a tener una circunferencia abdominal más pequeña. En los síndromes de transfusión feto-fetal vamos a tener uno que tiene mayor líquido que otro, uno que está más grande que otro, ¿verdad? También tenemos el problema de los gemelos acardios, lo vemos también en este tipo de placenta. ¿Okay? Entonces hay que tener en cuenta eso, que cuando nosotros hacemos un embarazo, vemos el embarazo gemelar, la época más importante para determinar la corionicidad es entre las 8 y las 16 semanas. Entonces lo primero que hacemos es fechar el embarazo, determinar la edad gestacional correcta, determinar la corionicidad y la amnionicidad, identificar cada gemelo, establecer fecha, frecuencia y contenido de la evaluación ecográfica de acuerdo a si son monocigotos monocoriales, detección de hacer el mismo screening que hacemos en el de las 11 a 13 semanas más 6 días, que es la translucencia nucal, el hueso nasal, el ángulo facial, el ductus venoso. Vamos a detección de anomalías estructurales, hacer una buena revisión para descartar malformaciones. El diagnóstico y manejo del embarazo discordante es eso que yo decía, donde hay un feto que es mucho más pequeño que el otro, que si uno mide las circunferencias abdominales o el peso, tiene una diferencia mayor del 25% intergemelar. Y bueno, también para hacer una reducción selectiva, cuando tenemos, por ejemplo, un gemelo acardio, un gemelo que va a generarle problema al otro, porque tiene muy malos pronósticos. Vamos a detectar parto prematuro, detección del manejo del crecimiento retardado, manejo de embarazo múltiple y complicado con la muerte intrauterina simple. Y esto que es muy importante, que es por eso que debemos identificar que la corionicidad y la amnionicidad, porque podemos predecir complicaciones propias del embarazo gemelar monocorial, detección y diagnóstico de una de las complicaciones del embarazo monocorial son muerte de un gemelo, ¿verdad? Por ejemplo, pero las más importantes son la transfusión feto-fetal, el síndrome parabiótico, el síndrome de transfusión perfusión invertida o el síndrome de TRAP, en el cual hay uno de los gemelos no tiene corazón, es una masa alimentada por la otra, se llama gemelo acardio, es la secuencia de anemia policitemia, y el manejo del retardo de crecimiento intrauterino selectivo. ¿Okay? Y el manejo y diagnóstico de los gemelos unidos. Fíjense acá, si ustedes observan acá, pueden ver que hay una circunferencia abdominal y otra. Si ven las dos circunferencias, pueden darse cuenta que hay una discordancia entre una y otra. Es muy importante por eso las medidas de peso, la antropométrica, y las circunferencias rápidamente nos reflejan. Fíjense, estos son 2 gemelos que tienen más o menos la misma circunferencia abdominal. Entonces la discordancia es cuando hay una diferencia de un 25% entre el peso de uno y otro. Dentro de la pérdida gemelar perinatal tenemos la prematuridad, es una de las más importantes, el retardo de crecimiento, la monocorionicidad, como les decía, síndrome de transfusión intergemelar, síndrome de embolización gemelar, síndrome de gemelo acardio, retardo de crecimiento selectivo, sí. Gemelos monoamnióticos que tengan un solo saco pueden tener nudo de cordón y engatillamiento al momento del parto.
Bueno, muchas gracias. Con esto terminamos este breve resumen de la sinopsis del embarazo gemelar en el primer trimestre y seguimos adelante con nuestra próxima clase. Muchas gracias.